Última rueda de prensa que doy como cada sábado desde la declaración del estado de alarma. Como sabéis, hoy a las 12 de la noche finaliza el estado de alarma y empezamos eso que se da en llamar la nueva normalidad. Por eso me vais a permitir, lo primero de todo, que haga un balance de estos más de 3 meses en los que hemos vivido bajo el paraguas de la decisión política del estado de alarma. Y quiero que retrocedamos en el tiempo. Quiero que recordemos aquellas primeras declaraciones, antes incluso de la declaración del estado de alarma, en la que me dirigí a todos vosotros y vosotras para deciros que afrontábamos el periodo más difícil de la historia autonómica. Os decía que íbamos a vivir una batalla intensa, dura, muy difícil, que íbamos a tener que dar esa batalla en muchos campos, en el ámbito sanitario, en los centros de salud, en las residencias de mayores, en las plazas y los parques, en cada casa, en cada lugar, en cada espacio. Os dije que iba a ser muy difícil y no os quise engañar nunca, desde el primer minuto. Además, también os transmití 3 ideas fuerzas con las que trabajaría el Gobierno de Asturias para afrontar, como digo, la mayor amenaza de nuestra historia autonómica. En primer lugar, la transparencia. Creo que el Gobierno ha demostrado hablar siempre alto y claro y con total transparencia, sin esconder nada ni ocultar nada. Trabajando además el Gobierno como un equipo, no eran consejerías estanco, cada una gestionando lo suyo, sino trabajando de forma coordinada, lo que nos ha hecho más fuertes en esa respuesta. Y con una premisa clave, la anticipación. La anticipación era una necesidad, porque por cada hora que ahorráramos tomando decisiones, era sin duda, o tenía una repercusión positiva sin duda en las medidas sanitarias. Y con ese objetivo principal de proteger la salud pública, que ha sido la gran preocupación del Gobierno del Principado de Asturias durante estos más de 3 meses de estado de alarma. Recordemos los datos. El 14 de marzo, el día que se proclamaba el estado de alarma, en aquel momento teníamos 2 fallecidos. Había 145 casos confirmados de coronavirus en Asturias. Teníamos una persona curada y se habían hecho algo más de 2.000 pruebas. Es decir, había 142 casos activos de coronavirus. Y lo hacíamos, éramos conscientes de que al tomar aquella decisión lo que intentábamos frenar era la expansión exponencial del coronavirus que se estaba ya apreciando y sobre todo impedir el colapso de nuestro sistema sanitario. Pues bien, los datos hoy son muy diferentes. Hemos llegado a 2.435 casos confirmados por laboratorio. Por desgracia, tenemos 366 personas fallecidas con coronavirus en Asturias. Hay casi 2.000 personas curadas y hemos hecho más de 200.000 pruebas diagnósticas contra el coronavirus. Ahí reside parte de nuestra fortaleza. Pero son datos que nos permiten comparar la magnitud de lo que hemos afrontado durante estos 3 meses. En esas pruebas, además, con una especial sensibilidad al sector sanitario, con más de 39.000 pruebas, al sector sociosanitario, tanto al personal, a los trabajadores como a los residentes, con 37.500 pruebas, o a otro tipo de personal esencial con más de 20.000 pruebas. Todo eso es la mejor muestra de lo que ha significado esta dura batalla durante estos 3 meses largos de estado de alarma. Y estado de alarma que nos lleva, sin duda, a tener muy presentes a los fallecidos. Antes lo decía y lo digo siempre. Mi pesar a las personas que han perdido familiares y amigos en esta batalla contra el coronavirus. Asturias tiene que recordarlos y quiere recordar a cada una de las víctimas. Y quiere hacerlo con un memorial que pretendemos organizar en un acto simbólico en la primera quincena del mes de julio, un memorial que sea sobre todo un memorial vivo, porque pretendemos también en este sentido lanzar un mensaje para quienes hemos vivido la crisis del coronavirus en primera persona, que nos recuerde la etapa que afrontamos durísima y que aún así supimos seguir adelante, lo que es lo mismo, la victoria de la vida sobre la muerte. Pero también para que sea un mensaje, para que cuando ninguno de nosotros esté ya en Asturias, en esta tierra nuestra, es un mensaje de futuro para que los entonces asturianos y asturianas sepan que el 2020 no fue un año cualquiera, fue un año en el que todo lo cambió. Es importante tener eso en cuenta y por eso sentir cada pérdida humana como algo muy nuestro, como una pérdida grande y grave para Asturias. Y entramos de lleno en esto que se llama la nueva normalidad. Hoy a las 12 de la noche termina el estado de alarma y entramos en ese concepto que a mí tampoco me gusta, nueva normalidad, que lo que significa lisa y llanamente es que no vamos a vivir la normalidad que queremos, a la que estábamos acostumbrados
en tanto en cuanto no aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz. Hemos aprobado un decreto del Consejo de Gobierno en el que determinamos normas, actitudes, comportamientos, limitaciones de aforo y controles para restringir, evidentemente, para hacer compatible la reanimación económica y la vida diaria con las precauciones debidas para evitar nuevos contagios, siendo conscientes además de que al recuperar la movilidad, el riesgo de rebrotes entre comunidades se hace todavía más grave. Es importante que tengamos en cuenta esto y por eso, como limitaciones generales que tenemos que acostumbrarnos a ellas, a convivir hasta que aparezca vacuna o tratamiento eficaz, tenemos que saber que el 1,5 metros de distancia de seguridad respecto a las otras personas será la constante habitual en todos los sectores, también, por supuesto, el hostelero, y tendrán que cumplirlo y nosotros vigilaremos que se cumpla. El uso necesario de la mascarilla. Hay que usar la mascarilla como una prenda habitual más de nuestra vida. Tenemos que acostumbrarnos, igual que nos ponemos una chaqueta, unos pantalones o una falda, tenemos que acostumbrarnos también a usar la mascarilla, porque es no solo nuestra protección, sino la protección a las personas que más queremos. Y por último, reforzar las medidas de higiene en las casas y también nuestras propias, con el lavado frecuente de manos que permita impedir nuevos contagios del virus. Como saben, esta nueva normalidad conlleva también cambios. Por ejemplo, los abuelitos y las abuelitas de Asturias, los mayores que viven en las residencias, a los que queremos y a los que apreciamos y a los que Asturias venera, van a empezar a salir de sus residencias. Eso significa que tenemos que extremar las precauciones y cuidarlos aún más. Y cada uno de nosotros tiene que evitar contagiar a estos abuelitos y abuelitas, a nuestros mayores, tiene que evitar contagiarlos porque un contagio a un mayor que vive en una residencia significa un brote en una y por tanto perjudica a una colectividad. Es importante que tengamos eso en claro, que los protejamos aún más, ahora que ellos pueden volver a comenzar a salir. Y también esta nueva normalidad viene acompañada de otras medidas, como sabemos. A lo largo de este estado de alarma hemos adoptado medidas económicas, hemos movilizado recursos en Asturias por valor de 75 millones de euros. Pero el Gobierno de España acaba de aprobar el martes lo que será el Fondo de Compensación Económica Extraordinario, por valor de 16.000 millones de euros. Quiero hacer alguna aclaración al respecto. Es un fondo de compensación, es decir, no es un fondo para la reconstrucción económica, que ese debate vendrá después, no es un fondo para la inversión económica, que eso vendrá después, es un fondo para compensar tres cosas, sobre todo el gasto sanitario, además que hemos tenido que afrontar las comunidades autónomas, para compensar el gasto educativo que vamos a tener que afrontar para iniciar el curso en septiembre con todas las garantías y para compensar también la pérdida de ingresos. Es importante que tengamos en cuenta esto para no perder de vista que el sentido común nos lleva a entender que, por ejemplo, en el fondo, si se compensa el gasto sanitario, se tenga en cuenta el número de ingresos hospitalarios o el número de casos UCI. Lo contrario sería un absoluto despropósito. Y yo lo quiero dejar claro. Es verdad que en esos parámetros, Asturias, dado que ha habido una incidencia del virus menor, vamos a recibir menos dinero por esa parte. Pero yo no cambio un euro más por un hospitalizado más o por un ingresado en UCI más, que puede conllevar más muertes. Es decir, para nosotros la salud no tiene precio y en esto también lo hemos demostrado. Aún así, el Gobierno de Asturias sí que negoció el resto de parámetros. Por ejemplo, para que no solo se valoraran las pruebas PCR positivas, sino también las PCRs que en general se han hecho, o para que el peso de la población no fuera la población real, sino que se tuviera en cuenta conceptos como la población protegida equivalente, que prima o valora más a aquellas comunidades que somos o estamos más envejecidas. Eso ha significado un dato. Respecto a la previsión inicial del fondo que teníamos en mayo de 230 millones de euros que correspondían a Asturias, ahora sabemos que con los datos aprobados el martes en el Consejo de Ministros llegaríamos a los 280 millones. Pero repito, yo no cambio ni un hospitalizado más, ni un UCI más a cambio de un euro más. Creo que es fundamental tener claro que el objetivo era evitar la entrada del virus para evitar el colapso sanitario. Y este tiempo, estos 3 meses, nos han servido a todos seguramente para analizarnos, para analizar nuestra vida, para ser conscientes de las limitaciones y nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Yo siempre digo que este tiempo nos ha cambiado. Estoy seguro que os ha cambiado a cada uno de vosotros y vosotras que escucháis y veis esta locución, pero también me ha cambiado a mí.
Me ha cambiado como persona y me ha cambiado como presidente. De esta crisis sale un presidente diferente al que entró. Sale un presidente que ha sido consciente del enorme peso de la responsabilidad, que ha tenido que afrontar una prueba que yo creo que no había símil o comparativa posible en la historia autonómica. Lo he tenido que afrontar cuando no llevo ni tan siquiera un año de presidente, que cumpliré justamente dentro de un mes. Una prueba difícil, pero que me ha servido para valorar aún más la respuesta del conjunto de la sociedad asturiana y, sobre todo, para volcarme con todas mis fuerzas por hacerlo lo mejor posible, siendo conscientes también de los errores cometidos que hemos afrontado. Son cambios, y también los cambios nos han servido para ver que hay objetivos que se han puesto encima de la mesa que nos exigen modificar nuestra respuesta. Por ejemplo, hemos sido conscientes de que hay que actualizar nuestra administración, que hay que reformarla, que hay que reformularla, que la administración asturiana necesita una modernización, una puesta a punto para hacerla sostenible en el tiempo, evidentemente, y proteger a los trabajadores y trabajadoras para garantizarles su futuro, pero sobre todo también para adaptarla al siglo XXI. Hemos sido conscientes de que teníamos por delante y que tenemos todavía por delante ese reto que no estaba al principio de la legislatura así planteado. O también la importancia que ha ganado el medio rural, porque yo siempre digo que el medio rural sale revalorizado de esta crisis. Muchísima gente está planteándose o bien comprar o bien arreglar la vivienda de sus abuelos y abuelas para ponerla a punto en los pueblos, para ganar calidad de vida y para volver a ellos, siendo conscientes de que un futuro confinamiento, y esperemos que no lo haya, pudiera vivirse o se vive de una forma muy diferente en la ciudad que en el medio rural. Un medio rural que necesita políticas claves de mejora de comunicaciones, de mejora de infraestructuras y también, evidentemente, de conexión con el centro de Asturias a través de una lógica y progresiva red de transportes. Y si han cambiado y han aparecido estos nuevos dos retos que al principio de la legislatura no se veían así, lo responsable como presidente del Principado es plantear también cambios en el Gobierno. Por eso, quiero anunciar que en este sentido he encargado al vicepresidente del Consejo de Gobierno que no solo asuma, como saben, esa comisión delegada para la reconstrucción y asuntos económicos del Gobierno de Asturias, sino que entre sus tareas, el nuevo encargo que le voy a hacer a partir de esta semana es que asuma el área de función pública para reformar la administración asturiana y adaptarla al siglo XXI, modernizarla, ponerla en valor, ponerla en una auténtica puesta a punto en esta administración. Por tanto, el vicepresidente del Consejo de Gobierno asumiría la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. Y la parte de infraestructuras, que va tan ligada, como he dicho, a la cohesión territorial, a la protección del medio rural, a la necesidad de incorporar una nueva red de infraestructuras y de transporte que nos conecte y que ponga en valor el medio rural, necesita también trasladar su respuesta a esa nueva consejería. Y, por tanto, la Consejería de Medio Rural pasará a llamarse Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, dependiendo de ella todo el área de infraestructuras. Son dos adaptaciones que entiendo lógicas, porque si cambia todo, si cambiamos nosotros mismos, si cambian las prioridades, lo lógico es, manteniendo el número de consejeros y consejeras, también hacer una reformulación del Gobierno para responder a estas nuevas realidades. Lo contrario, el no adaptarnos a los cambios, sería enquistar en una respuesta que cambia, porque ya no son las mismas prioridades que teníamos al inicio de la legislatura. El cambio es la respuesta necesaria, como tantas veces hemos afrontado. Y voy terminando, para quedar a disposición de los medios de comunicación. Voy terminando para dar las gracias. Quiero dar las gracias al pueblo asturiano, a los hombres y mujeres de Asturias, que os decía entonces, aquel 14 de marzo, que apelaba a vuestro patriotismo astur, para hacer frente a una situación que se nos venía encima, para la que no estábamos preparados. Y quiero de corazón daros las gracias, no solo por cómo lo habéis hecho, sino también por el cariño que me habéis transmitido, que me transmitís por la calle cuando me veis o a través de las redes sociales. Os doy de corazón las gracias. Os doy las gracias también al personal sanitario, que habéis hecho un trabajo excelente, y al personal sociosanitario, con un ámbito, con problemas, con la complejidad de la situación, sin rendiros nunca. Doy las gracias también, por supuesto, al personal de farmacia, que tanto ha tenido que ver en estos momentos, y al que está vinculado a la alimentación, no solo a la producción del sector agroalimentario, la logística, el transporte, y por supuesto a quienes trabajáis en supermercados y tiendas de alimentación, que también lo habéis hecho.
Doy las gracias a todas las personas que, aun en estado de alarma, salieron a trabajar y han trabajado. Doy las gracias al personal de limpieza, que ha mantenido nuestras calles y edificios protegidos en este sentido, luchando contra el coronavirus. Doy las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a nuestras Fuerzas Armadas, que han demostrado su servicio a los demás con su trabajo cada día. Doy las gracias también a quienes habéis teletrabajado en distintos ámbitos, no solo la Administración, sino en todos los sectores de la sociedad, porque es complejo afrontar un proceso tan difícil como explicarle a vuestros niños y niñas, a vuestros hijos e hijas, las dificultades de aquello que significaba el confinamiento. Doy las gracias, en fin, porque no habría sido posible llegar hasta aquí si no hubiera sido gracias a vosotros y vosotras. De corazón os doy las gracias. También doy las gracias a mi equipo, a la gente del Gobierno del Principado de Asturias y especialmente a dos consejerías que lo han pasado personalmente mal, que ha sido la de Derechos Sociales y, por supuesto, la de Salud. Doy las gracias a todas las personas de bien de Asturias que habéis demostrado por qué somos asturianos y nuestro orgullo de pertenencia. Y quiero, para terminar, deciros una cosa. Hoy finaliza una etapa muy difícil. Hoy, en un lenguaje bélico que sé que hay personas que no le gusta, pero que explican bien la situación, podríamos decir a las 12 de la noche que hemos ganado una batalla durísima al coronavirus. Pero tampoco os quiero engañar, no hemos ganado la guerra. Aún nos quedan muchas batallas por dar y ahora ya dependemos todos de todos. Las responsabilidades de cada uno y protegiéndonos a nosotros mismos protegemos a los demás y queriéndonos a nosotros mismos estaremos demostrando por qué queremos Asturias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Acaba de realizar un anuncio importante, ¿no?, que es una reestructuración del Gobierno, de las funciones del Gobierno. Y me gustaría saber en qué línea puede moverse esa reforma de la Administración Pública de la que habla, cómo puede afectar a la composición numérica de la Administración y cómo puede también repercutir sobre la manera de trabajar y la mentalidad de los empleados públicos. Gracias. Bueno, lo primero, nuestra Administración nació con la autonomía y quiero citar al presidente de Silva porque fue el constructor, yo creo, de las bases más importantes de nuestra autonomía, y a Bernardo Fernández, que en su papel de consejero a Presidencia fue quien organizó la estructura de nuestra Administración. Nosotros tenemos una Administración del siglo XX, tanto en cuanto a funciones, competencias, como en el propio desarrollo del trabajo. Y está claro que esto hay que actualizarlo. Hay que hacer un chequeo de la situación, ver dónde tenemos las debilidades, ver dónde tenemos fortalezas, ver dónde puede sobrar personal y ver dónde puede faltar personal, como ya he dicho de forma reiterada. Pero también actualizarlo a los nuevos medios tecnológicos. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar en el futuro el teletrabajo? Es algo que hay que examinar. ¿Qué sectores públicos hay que potenciar? ¿Cómo mantener una administración que nos permita sostenerla en el tiempo? Evidentemente, porque, como digo muchas veces, a mí me gustaría tener una administración mucho más amplia, pero los números son los que son y yo no puedo prometer lo que sería poner en riesgo en realidad el trabajo de miles de asturianos y asturianas que trabajan en la administración. Así que va a ser una reforma muy amplia, un análisis y un chequeo de la situación para detectar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, para poner en esa puesta a punto, poner todo a funcionar para que la administración asturiana responda al siglo XXI. Para reconstruirla, casi si se me permite la expresión, aprovechando lo bueno que hemos aprendido de todos estos años, pero también teniendo en cuenta lo que hay que mejorar y que la gente nos reclama, los asturianos y asturianas nos reclaman. Bueno, teniendo en cuenta esa reforma estructural del Gobierno, ¿con qué competencias quedaría entonces la actual consejería de Rita Camblor? No, con todas las que tiene, menos exceptuando la función pública. Las demás permanecerían todas. Y luego ya preguntarle por el reglamento de la nueva normalidad, por ese decreto. ¿Sí? Al respecto de la celebración de fiestas de Prao, verbenas, ahí puede ser uno de los puntos no más difíciles de controlar. Ahí entre los parámetros para establecer los riesgos está el consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Cómo se afronta? Bueno, saben que tienen cualquier celebración al aire libre, cualquier verbena, ya hablo de memoria ahora del decreto, exige un plan de contingencia que tenemos que valorar,
desde la propia consejería en la que depende la materia, pero también la Consejería de Salud. Y ayer lo decíamos, por ejemplo, a preguntas de la Feria de Muestras. Somos muy claros. Nosotros no vamos a admitir nada, y lo quiero dejar claro, que pueda poner en riesgo la salud pública. O sea que en cada caso habrá que examinar qué tipo de actividad es, si es riesgo alto, medio o bajo. Dependiendo de eso tendrá unas condiciones que tendrán que cumplir los organizadores y evidentemente pues todas nuestras decisiones van a ser ponderadas bajo el prisma de la prudencia y de la salud pública, porque además ahora ya sabemos algo que no sabíamos al principio, y es que cada contagio que evitamos es una potencial vida que salvamos. Está usted mencionando una de las líneas de reforma de la Administración, que es, según entiendo yo, la movilidad, o sea, la flexibilidad en el funcional de los empleados públicos, que hay que olvidarse ya de yo saqué esta plaza para esta función y de aquí nadie puede moverme. Eso es así, ¿verdad? Ese puede ser uno de los parámetros que haya que examinar. Va a ser muy amplio. Es decir, el trabajo no va a ser flor de un día y esa puede ser una de las cuestiones que se valoren, evidentemente de forma dialogada, porque como comprenderán eso va a exigir una reforma legislativa que tendrá que ir a la Junta General y bueno, muchos elementos se van a analizar, se va a tocar, se va a aprender de la realidad comparada, de dónde funciona mejor la administración, de cómo podemos ser más eficaces. Yo creo que tenemos que ser más productivos y más eficaces en la administración. Tenemos muchas cosas que poner a punto y además yo creo que en este sentido toca, porque fíjese, el año que viene Asturias cumple 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía. 40 años después, necesariamente tenemos que hacer una puesta a punto de nuestra administración. Y además, en ese papel que va ligado a la propia figura del vicepresidente, de Juan Cofiño, también hay que tener en cuenta que él preside la Comisión Delegada para Reconstrucción y Asuntos Económicos, que es la que va a absorber todas las ideas, todo el planteamiento que vamos a dialogar con agentes sociales, con partidos, con organizaciones empresariales, con sindicatos, con cámaras de comercio, para dar esa respuesta integral. Entonces, creo que en ese sentido aún más se refuerza esa coordinación dentro del Gobierno. Buenas tardes, presidente. Pasamos ahora a leer las preguntas que nos trasladan los compañeros de los medios de comunicación que están siguiendo esta rueda de prensa por vía telemática. Desde la agencia EFE plantean la siguiente cuestión. ¿Cómo valora la expulsión de Álvarez Cascos de Foro y la presentación de una querella criminal por apropiación indebida que ese partido ha presentado contra quien fue, entre otros muchos cargos, presidente del Principado? Bueno, como se trata de una denuncia interna de un partido en cuanto a la gestión del propio partido, en su responsabilidad de presidente y de secretario general de dicho partido, yo tengo siempre una máxima en mi vida y política. Siempre lo he hecho igual y lo voy a seguir haciendo. Nunca juzgo ni prejuzgo cuestiones internas de otros partidos. Nunca entro en eso. Creo que es una cuestión que compete a su partido y si interpreta eso, pues procederá como crea conveniente proceder. E igual que nunca acepto que nadie entre en las cuestiones internas del funcionamiento del partido que yo dirijo o encabezo como secretario general. Lo mismo en este caso, desde luego, así que no tengo nada que añadir al respecto. Desde el periódico El Comercio preguntan, ¿ve posible alcanzar acuerdos con Podemos de cara a la reactivación económica y los presupuestos de 2021? ¿Cree que han cambiado su actitud? Por supuesto que veo posible acordar con Podemos. En general, la política asturiana tiene que acostumbrarse a acordar más. También lo decía el 14 de marzo, que había que dar la respuesta en el estado de alarma desde la unidad y siendo conscientes de cuáles eran las prioridades, dejando de lado las banderías y los partidos. Pero esto no ha terminado. Es decir, la crisis del coronavirus no ha terminado y, por tanto, no ha vuelto o no puede volver la política como si no hubiera pasado nada. Sí que ha pasado. Han pasado muchas cosas. Y, por tanto, en la respuesta, que serán los presupuestos, y en las diferentes propuestas y necesidades que haya que afrontar, se tienen que construir desde el diálogo. Y, lógicamente, desde el diálogo Podemos es algo que yo en absoluto descarto, que les he tendido de forma reiterada la mano, que muestro mi respeto por su militancia, por las personas que simpatizan con Podemos y que, además, a nivel nacional, con una coalición de gobierno progresista, entiendo que en política hay que decidir si uno quiere influir o no influir, si uno quiere ser relevante o quiere ser irrelevante. Así que, desde luego, toda la mano tendida al acuerdo, no solo a Podemos, en general a la Cámara, pero en este caso de forma especial a Podemos, mano tendida, por supuesto.
Desde Radio Asturias preguntan, en 10 días las residencias deberán tener listos sus planes de contingencia y el martes la consejera de Derechos Sociales se reunirá con las patronales. ¿Cómo se garantizará la seguridad de estos centros? ¿Habrá un incremento de las inspecciones? Desde luego, la Consejería en este sentido está trabajando en un marco general para que luego eso descienda y sean esos planes de contingencia que tiene que tener cada residencia. Las inspecciones, fíjense, el otro día salió un dato que pasó quizá un poco desapercibido, y era cuántas residencias se habían intervenido en cada comunidad autónoma. Bueno, la comunidad autónoma que desde la Administración mayor vigilancia y control ha tenido en esta crisis del coronavirus, de las residencias de mayores, con mayor número de inspecciones, pero también con la intervención de las mismas, es la Comunidad Autónoma de Asturias. Principado de Asturias, casi un 40% tuvo algún tipo de intervención en casi un 40% de las residencias de mayores. Fíjense, nosotros hablando en términos absolutos éramos más de 100 residencias y pongo el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde solo intervinieron 14 residencias. O sea que desde luego las inspecciones, la vigilancia, el control, el reforzamiento de las normas de seguridad va a ser un elemento clave. Pero aquí quiero incidir algo, al resto de ciudadanos y ciudadanas. A medida que nuestros mayores que residen, que viven en una residencia, empiezan a salir y a contactar, tenemos que protegerles más. Por tanto, tenemos que en este sentido el uso de la mascarilla, las medidas de higiene, la distancia de 1,5 metros son más importantes todavía con nuestros mayores, porque evidentemente tenemos que protegerlos, tenemos que mimarlos y Asturias es una sociedad que quiere a sus personas mayores. Así que ahora ya sabemos que cualquier bajar la guardia, cualquier error que cometamos puede ser problemático, evitémoslo, depende de nosotros. Sobre la situación de la nueva normalidad, también Radio Asturias se interesa por el derbi futbolístico. Preguntan, el lunes se juega el derbi asturiano. ¿Teme aglomeraciones en los aledaños del Molinón? Bueno, yo espero que en este sentido se cumpla con la normativa que hemos establecido al respecto y desde luego yo llamo a la prudencia de todo el mundo. Ya saben que además la autorización en este sentido de público o no público es una cuestión que depende del Consejo Superior de Deportes y de la propia Federación y desde luego yo apelo a la prudencia de todos porque el virus sigue ahí, el virus sigue en la calle. Antes lo decía, ¿no? Decía, hemos ganado una batalla. Hoy a las 12 de la noche que pasamos a esa nueva normalidad significa que hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. O sea, que no bajemos la guardia, no cometamos ningún error del que luego, por desgracia, nos podamos arrepentir. Europa Press también se interesa por la nueva normalidad en el ámbito de la educación. Tras afrontar la crisis sanitaria, ¿será la educación una prioridad en las modificaciones presupuestarias tras el verano y las cuentas del Principado para 2021? Bueno, una de las cuestiones que nosotros planteamos en el foro de la conferencia de presidentes, que saben que ya no hay más telemáticas, finalizan también con el estado de alarma, aunque habrá una presencial seguramente a finales de julio. Una de las cuestiones que yo planteé era la necesidad de que se articulara un fondo para la educación, porque lógicamente vamos a tener determinadas situaciones en el que hay que establecer un aforo determinado, un límite máximo, una ratio de alumnos, ¿no?, por aula, que en los ejes urbanos no se va a cumplir, se puede superar y por tanto eso va a exigir respuesta. Y también está la brecha digital, hay que comprar medios para aquellos niños y niñas, para aquellos adolescentes que no puedan hacer frente a esa brecha digital. Eso exigía recursos. Y fruto de esa petición que planteamos, el Ministerio ha articulado un sistema de un fondo, ha cambiado los criterios y ha creado un fondo de educación que nos va a permitir tener unos ingresos extraordinarios para hacer frente a esa situación y desde luego adaptaremos nuestros presupuestos a esa nueva realidad, intentando hacerlo de una forma coherente, prudente, pero para que, como ya dije en el Parlamento el otro día, podamos empezar septiembre con la máxima normalidad posible. También Europa Press se interesa por el cese a petición propia de la interventora general el 4 de junio. ¿Hay nombre y fecha para su sustitución? Bueno, pues ahora con los anuncios que acabo de hacer, como comprenderá, la reorganización del Gobierno tiene que afrontar algunos nombramientos que estaban pendientes y, lógicamente, estos cambios de estructura que también conllevarán pues, modificación, ¿no?, con un propósito que planteo desde ya y es no incrementar el número de miembros del Gobierno, es decir, el número actual que se mantenga, como he repetido y como he dicho de forma reiterada. Uno de los nombramientos que hay que afrontar, evidentemente, es la interventora general. Sobre el anuncio, presidente, de hoy, desde la cadena SER preguntan, ¿cree que dará tiempo en esta legislatura para tener lista esa puesta a punto de la Administración? No tiene que dar tiempo, es que es uno de los grandes retos que hemos descubierto
como consecuencia del coronavirus. Sabíamos que teníamos que adaptar, ¿no?, la legislación, por ejemplo, en materia de organización de la Administración o la materia de función pública, lo sabíamos, pero ahora más todavía. Y el propio sector público también hay que adaptarlo a la nueva realidad. No es que si nos da tiempo, es que nos tiene que dar tiempo. Tenemos que tomar medidas para hacer nuestra Administración más ágil, más eficaz, más productiva y, sobre todo, más sostenible y llevarla de lleno al siglo XXI con esa modernización. Pues hasta aquí las preguntas que nos han trasladado los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación. Aprovechamos para agradecer su participación en esta rueda de prensa. Bien, pues finaliza esta última rueda de prensa en estado de alarma, dando de nuevo las gracias, incidiendo en ese mensaje que durante tanto tiempo os vengo trasladando. Todos dependemos de todos, hemos ganado una batalla, pero aún no hemos ganado la guerra. No bajemos la guardia, cumplamos las normas, cuidémonos, cuidemos Asturias, querámosla más todavía. De corazón, a todos y todas, muchas gracias.